Damos buenos días al economista Gustavo Buquet, a la politóloga Natalia Carrau. Bienvenidos a ambos. Y es interesante porque tiene una perspectiva económica, pero la economía también es política. Gustavo, ¿por qué es que Casagrande considera que no es positivo para el país este acuerdo, este tratado de libre comercio con Chile? Bueno, sintéticamente es la primera vez que firmamos un acuerdo de estas características, es decir, un acuerdo de servicios que se firma con todo lo que ya se ha discutido, listas negativas y fundamentalmente las 4 o 3 cláusulas que es acceso a mercados, presencia local y a ver, ayúdame. Acceso a mercados, presencia local, trato nacional. Trato nacional. Nación más favorecida. Entonces, bueno, básicamente lo que hace eso, además de, digamos, de poder comerciar servicios entre los dos países, genera, digamos, limitaciones en la regulación que puede hacer Uruguay en el futuro. ¿Hay sectores de la economía que puntualmente hayan llevado algún planteo? Porque nosotros hemos hablado con muchos sectores empresariales y no encontramos ninguno que diga esto nos perjudica. Es decir, más bien que todos los sectores empresariales, las cámaras empresariales, han señalado que consideran positivo este tratado de libre comercio con Chile. Concretamente, ¿a qué hacen referencia ustedes desde el punto de vista de que sería negativo? Bueno, vamos a ver, lo primero es, nosotros creo que fundamos bastante bien nuestras posturas, y lo segundo es que no encontramos en ninguno de esos grupos empresariales qué es lo que digan que nos va a pasar a ser positivo. Por ejemplo, el software es uno de los ejemplos que nosotros ponemos. O sea, al software le parece positivo hoy entrar en ese mercado. Eso es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, es lo que ha dicho permanentemente. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que bajan supuestamente el arancel y pueden entrar a Chile de una manera un poquito más barata de lo que entraban antes. Nosotros lo que nos preguntamos es, el sector del software, lo que ha sido beneficiado con una exoneración fiscal, que de haberse firmado antes el acuerdo no lo podrían haber tenido. Y yo también le pregunto al sector del software, que tanto promueve que quieren integrarse en este TLC, si ellos se sienten lo suficientemente fuertes como para que el gobierno les quite la exoneración fiscal que tienen actualmente y se la den a otro sector. Por ejemplo, es una de las cosas que nos podríamos preguntar. Pero además hay otros aspectos que tienen que ver con cómo la ingeniería que está incluida dentro de lo que es el capítulo de servicios, que es un capítulo de todo el TLC, apunta a desregular el margen de maniobra que tiene el Estado para regular mercados, para regular el intercambio de bienes y servicios, y el contralor que ejerce el Estado de la actividad económica. Hoy, actualmente, y eso es importante subrayarlo, las negociaciones comerciales en el tema de servicios apuntan a eso. Ya lo vimos cuando se discutía el TISA y el Frente Amplio, como fuerza política en el gobierno, lo discutió profusamente en el 2015 cuando decidió que el país tenía que irse de ese acuerdo porque era negativo. ¿Y a qué se apuntaba y cuáles eran los riesgos y las implicancias? Bueno, la reducción del margen de maniobra del Estado en materia de regulación, porque estos acuerdos apuntan a desregular los estándares regulatorios de los países. Porque ¿qué es lo que sucede? Para poder abarcar mayores mercados, las empresas necesitan meterse en espacios en los que el Estado es el que ordena, el que controla y el que ordena. Y para eso necesitan levantar reglamentación. Y es a eso a lo que apunta el capítulo de servicios y algunos otros capítulos que están incluidos en el TISA. Por eso también nosotros subrayamos cómo a partir de la experiencia del 2015 nosotros estamos reeditando esta discusión en la fuerza política y seguimos poniendo sobre la mesa los riesgos que implicaba el TISA, pero nuevamente dentro de uno de los capítulos que contiene el Tratado de Libre Comercio con Chile. ¿Cómo contestan ustedes a aquellos que ponen sobre la mesa que el intercambio comercial con Chile no es tan significativo como para generar justamente grandes perjuicios? Y de alguna forma vuelvo a plantear lo que ponía sobre la mesa recién Ana María. Específicamente, ¿ustedes detectaron un sector de la economía en donde este acuerdo vaya a impactar de forma negativa en el corto o en el mediano plazo? Dos cosas. Primero, el que debe detectar el sector es el Poder Ejecutivo, que nos tendría que haber nutrido
de un balance, de una evaluación de impacto de cuál es el acuerdo. Es decir, si nosotros queremos firmar un acuerdo, tenemos que saber cuáles son las pérdidas y las ganancias del país. Eso no lo tiene que hacer el Frente Amplio, eso lo tiene que hacer los negociadores, lo tiene que hacer Cancillería, lo tiene que hacer el MEF. Es decir, todos aquellos que dicen que este acuerdo va a traer beneficios o más beneficios que perjuicios, porque todos los acuerdos dejamos cosas, ¿verdad? No solamente se gana, también se pierde, y eso en todo caso es tarea. Pero la otra cuestión, digamos, hay otra cosa, que es que este acuerdo se firma con listas negativas y por lo tanto sectores a futuro que hoy desconocemos y que la dinámica tecnológica y la innovación hace que en pocos años vamos a tener muchos de esos sectores, no se pueden proteger. Y en tercer lugar, nosotros si nos imaginamos un mundo en donde solamente existe Chile y Uruguay, probablemente el acuerdo de integración absoluta, es una integración a lo que vamos con este, que es el tercer acuerdo o el cuarto acuerdo si tomamos los impuestos, vamos a una integración mayor con Chile que con el Mercosur, probablemente sería beneficioso para los dos países. Pero este escenario no es el escenario que se plantea la Cancillería uruguaya. Explícitamente ha planteado que este formato de TLC lo quiere firmar con Perú, con Colombia, que quiere pasar a ser Estado asociado de la Alianza del Pacífico y por lo tanto quedará un paso del TPP, bueno, antiguamente llamado TPP, del Transpacífico, donde existen países desarrollados como Japón o Australia o Canadá, y ahora, por lo tanto no estamos hablando solamente de un formato que es con Chile, estamos hablando de una estrategia de país que va a generar una restricción en la soberanía de política pública cuando nos vamos a enfrentar a empresas de países desarrollados muy potentes. Ahora, uno se pregunta, porque el ministro de Economía aquí mismo habló de la importancia de tener con los países preferencias arancelarias. Hoy estamos desacoplados de Argentina precisamente porque Uruguay logró insertarse en el mundo. Entonces, el TLC son los formatos que surgen para lograr esos acuerdos, para poder estar desacoplados de la crisis y para poder tener la preferencia arancelaria. Hoy, por ejemplo, en el sector lácteo, por lo que se explicaba, países como Nueva Zelanda y Australia logran mejores acuerdos comerciales que Uruguay precisamente porque tienen TLCs, porque logran esas preferencias arancelarias, porque si vos no lográs esas preferencias arancelarias quedas afuera. Entonces, esta introducción es para preguntarles, ¿cómo harían ustedes esa inserción cuando el mundo va para ahí? Bueno, primero aclarar que este acuerdo tiene muy poquito de bienes. El capítulo de bienes tiene pocas páginas en el TLC. La relación con bienes está desgrabada desde hace tiempo. Por eso. No, pero yo digo, porque como ustedes hablan de estrategia, claro, digo, pero, el ministro es distinto negociar un acuerdo que apunta a los estándares regulatorios de los países, homogenizarlos, coherencia regulatoria, transparencia, todo esto, que es levantar las regulaciones del Estado, a negociar un acuerdo de preferencias arancelarias. O sea, los acuerdos comerciales hoy no se trata sobre aranceles, y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos internacionales que se manejan en estas materias. Se trata de apuntar a los sectores que regula el Estado, a las regulaciones, a la normativa interna, a la legislación, a las políticas, a restringir ese tipo de cuestiones porque el capital transnacional tiene que penetrar. Claro, pero justamente en ese escenario en donde, como tú planteas, se negocia de determinada manera, ¿cómo hace Uruguay para insertar lo que produce buscando tener otras reglas? Bueno, vamos a ver, Uruguay en 10 años pasó de tener 60 mercados a tener 180 mercados. Pasó de exportar 5.000 millones de dólares a exportar, o 4.000 millones de dólares a exportar más de 10.000 millones de dólares. Sin este tipo y de esto formatos. lo hizo sin TLCs. O sea, el único TLC que hizo fue con México, y ese TLC ya sabemos que no dio absolutamente ningún resultado. Es decir, todos los acuerdos con los que Uruguay prácticamente triplicó las exportaciones y sí triplicó los mercados, se hicieron con rebajas arancelarias. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es, primero, seguir bregando por las negociaciones multilaterales. ¿Qué pasó con las negociaciones multilaterales? Es decir, se trancaron, ¿por qué? Porque los países en vías de desarrollo negociaron en conjunto y trancaron las negociaciones. ¿Quiénes se retiraron de las negociaciones multilaterales? Los países desarrollados. ¿Qué hicieron los países desarrollados? Integrar nuevos formatos, nuevos capítulos a las negociaciones, como el sector servicios, como el sector comercio electrónico, como el sector propiedad intelectual,
negociarlos de otra manera y donde muchos países en vía de desarrollo efectivamente los han firmado. Pero yo quiero ver si esos países en vía de desarrollo están mejores que Uruguay. ¿Dónde están los datos de esos países? ¿Dónde está la evaluación de impacto de esos acuerdos que tanto se promueve, discúlpenme la expresión, desde el pensamiento único, desde como que no se puede contrarrestar esto, porque estos TLC hacen bien, pero no sabemos por qué hacen bien. ¿Alguien ha dicho por qué hacen bien? ¿Qué pasó con la distribución del ingreso de esos países? ¿Qué pasó, por ejemplo, si hay evaluaciones de México, podríamos hablar, quizás aburrir a la audiencia, de qué es lo que ha pasado con México en el NAFTA, de Canadá en el NAFTA? No han sido buenos, y la evaluación que hace Estados Unidos del NAFTA aparentemente tampoco es buena porque se ha salido. Uruguay, a ver, está bien, pero el Mercosur hoy está en problemas. ¿Cómo hace Uruguay para ingresar a Perú, a Colombia, a la Alianza del Pacífico? ¿Cómo hace según, es decir, hay un formato que está planteado, que son los TLCs? ¿Cómo hace Uruguay para ingresar a esos mercados si no es con estos formatos? Pero es que hoy ingresa a esos mercados. Nadie está diciendo que eso, o sea, que eso no va a ocurrir porque no se firman este tipo de tratados. Hay también una retórica que es bastante fuerte de que si vos no adherís a los nuevos formatos, a los acuerdos de última generación, vas a quedar aislado del mundo. Ni Casa Grande está proponiendo eso, ni ningún otro sector del Frente Amplio, porque una autarquía es un imposible para Uruguay. Ya no es, Uruguay es una economía abierta y es una economía que comercia con el resto del mundo. Nosotros lo único que estamos diciendo es determinadas reglas y contenidos de este tipo de acuerdos de última generación están hipotecando el margen de maniobra futuro del Estado, pero también están hipotecando la posibilidad de desarrollar sectores estratégicos que hoy no los tenemos en nuestra agenda para impulsar, pero los podríamos tener. Y si no los estamos protegiendo ahora, quiere decir que los estamos liberalizando a futuro, que eso es así como juegan esas reglas y la combinación de esas reglas, de listas negativas con la cláusula trinquete, con la cláusula status quo, que además desde Cancillería se decía que esto no estaba incluido en el acuerdo, porque no dice en ningún lado cláusula trinquete, pero es la forma en que se redacta la letra del acuerdo que da lugar a y que implica ese tipo de dispositivos. Y eso estaba en parte en el TISA, estaba en el Transpacífico y está en estos nuevos formatos. Nosotros lo que decimos es el comercio es positivo, pero no bajo cualquier condición y bajo cualquier contenido. ¿Y por qué no nos animamos a sentarnos a pensar en contenidos distintos? Porque no es posible un formato Uruguay, porque nadie va a aceptar un formato Uruguay. ¿Es seguro eso? ¿Esa afirmación es así? ¿Es certera? Uno parte desde la premisa del escaso peso internacional que tiene Uruguay. Uruguay no es un mercado atractivo, 3 millones de personas, siempre se pone el ejemplo de, son un barrio de San Pablo, una producción primaria no muy diversificada, básicamente hace mucho tiempo que vendemos lo mismo, si bien estamos celebrando la incorporación del software y todo lo demás, uno lo que ve en los hechos es que los competidores de Uruguay, aquellos que venden nuestros productos, han logrado una ingeniería que les permite acceder a mercados en mejores condiciones de los que accedemos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se puede jugar si no se juega con esta regla de juego? Primero, ¿cuáles son las mejores condiciones? Vamos a ver dónde están explicitadas. Por ejemplo, Uruguay 21 plantea que de reducir los aranceles y cómo entra, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es el ejemplo que ustedes están dando, o Australia en China y en otros países, lograría el Uruguay 300 millones de dólares más sobre una cifra que estamos exportando de más de 10.000 millones de dólares. O sea, parece una cifra bastante pequeña, pero lo que no plantean ninguno de estos argumentos es cuándo va a importar más Uruguay a partir del TLC, es decir, que se firme. Entonces nosotros mejoramos en 300 millones de dólares. Primero, ¿quién mejora? El sector agroexportador, ¿verdad? Hay sectores que empeoran. ¿Qué sectores empeoran? Por ejemplo, si estuviéramos hablando del TCP, sabemos que el sector farmacéutico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de una transferencia de ingresos de un sector a otro sector.
En general, lo que pasó con el Mercosur, estás diciendo tú, un escenario en donde desaparecían el proceso de desindustrialización que generó el ingreso del Mercosur, porque lisa y llanamente terminó con las chimeneas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no solo podemos achacarlo al ingreso al Mercosur, también hubo políticas que desregularon sectores enteros y desmantelaron la industria. Después, en realidad, ahí hay una cosa importante para decir. El Mercosur contempla el trato especial y diferenciado para los dos socios menores del bloque, que son Paraguay y Uruguay. Estos acuerdos no tienen un FOSEM, para que quede claro. No hay un FOSEM y no hay un tratamiento diferenciado a los socios de menores ingresos. Y habría que ver, o sea, se ha dicho que Chile y Uruguay son países hermanos, latinoamericanos, similares en sus características, pero existen las asimetrías y son bastante grandes entre Chile y Uruguay. Después lo otro que es estrictamente, si se quiere, político, y es, bueno, si el Frente Amplio, partido de gobierno, está políticamente metido en una pelea política como muy profunda, por distintos temas. Si vale la pena de alguna manera quebrar al Frente Amplio no dando estos votos. Bueno, primero que nadie habló de dar votos o dejarlos de dar. Eso tendría que haber libertad de acción, todavía no se definió, va a haber un plenario, se está trabajando hacia el plenario, puede seguir habiendo conversaciones, o sea, acá... No está cerrado el tema. Acá no está cerrado el tema, desde ese punto de vista. Ahora, naturalmente, si nos preguntan qué visión hay, o sea, no creo que ningún grupo del Frente Amplio se esté planteando romper el Frente Amplio porque, bueno, tenemos muchísimas cosas en común. Seguimos teniendo muchísimas cosas en común entre todos. Lo que sí planteamos, y nos planteamos de otra forma, nos planteamos que podemos pensar otro modelo, planteamos que podemos cuestionar, que tenemos el derecho a cuestionar, que tenemos el derecho a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, naturalmente, ¿por qué nadie dice cuáles son los beneficios del TLC? Porque sí hay un beneficio y hay una consistencia con el modelo económico que se está desarrollando. O sea, no es que está ajeno al modelo económico, es perfectamente consistente. Entonces, si básicamente mi modelo se basa en un crecimiento a partir de la atracción de inversión extranjera directa y de la ley de inversiones, y estos son mis dos instrumentos que me atraen inversiones y necesito más inversión extranjera directa, los TLC, al desregular la economía, lo que están haciendo básicamente es atraer más inversión extranjera directa, es decir, habría una especie de tercer instrumento con esta supuesta inserción al mundo. Lo que estamos haciendo es desregulando la economía uruguaya y asegurando una estabilidad regulatoria a todas las empresas que quieran venir, ya no solamente a Zona Franca, sino a todo el país, una estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Y que estamos hipotecando, por ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas. Si hoy el impuesto a la renta de las empresas es el 25%, en algunos casos, y el 30% para otros, estamos hipotecando de que no lo vamos a tocar más. No lo podemos tocar el impuesto a la renta, no podemos hacer un nuevo diseño fiscal. Entonces estamos asegurando a las empresas. Ahora, que el Ministerio de Economía y Finanzas con su política, o en general el Poder Ejecutivo, ¿se está planteando cambiar esta política? No. Entonces, ¿se imaginan la política de acá a 100 años? Nosotros nos imaginamos una política que puede cambiar en 10 años o en 15 años podría cambiar. ¿Por qué no? Y cambiar los impuestos a la riqueza, cambiar los impuestos al patrimonio, cambiar los impuestos a la herencia y cambiar el impuesto a las empresas y al capital. ¿Por qué no? Necesitamos distribuir más. Hay problemas que no se han resuelto. El problema de la vivienda no se ha resuelto en Uruguay. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, de repente, pensando y rediseñando la matriz fiscal que tenemos, ¿por qué no? Bueno, este es un tema que tiene un próximo plenario, es un tema que va a estar en consideración más adelante, ¿no? No está nada dicho todavía, se podría decir así. Y no está nada dicho, lo vamos a discutir en el plenario y obviamente a partir del plenario vamos a ver qué tipo de resolución se toma. Pero ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Que lo mejor es que la bancada tenga libertad de acción a la hora de enfrentarse al proyecto o que la fuerza política tome una definición por una mayoría que puede estar establecida en el plenario y se diga, bueno, nuestros legisladores están mandatados? O sea, yo lo que primero que creo que no se ha interpretado correctamente es que todo el Frente Amplio, que su organismo de conducción y su presidente, por unanimidad, establecieron que este tema estaba bueno discutirlo, que había que crear una comisión que hiciera un documento,
que ese documento, en el 90% de ese documento tiene un consenso, que la mesa política con todos los grupos, incluidos el del canciller Nil Noboa, que es la 738, todos los grupos políticos definieron ir a un plenario. La comisión recomendaba, en ese documento, recomendaba a la mesa política que también se discutiera TLC, digamos, en concreto, porque ese había sido el tema fundamental, además del documento, y por lo tanto, entre todos se discutió en primer lugar el documento y después un problema que había que zanjar, que era, más allá de las diferencias de las 3 mociones, un problema que había que zanjar, que era dónde se discutía. Y bueno, el plenario hoy en día es el instrumento político más democrático que tiene el Frente Amplio para resolver temas, digamos, de estas características. Todo lo que no resuelva el Congreso, que se llama básicamente para discutir el programa del Frente Amplio. Entonces, la lectura es esa, es decir, todos los grupos fuimos convencidos que la discusión la teníamos que dar ahí. Bien, la moción que se resolvió es que en el próximo plenario o en el plenario que le va a dar continuidad a este que ya ocurrió, se va a discutir TLC sí, TLC no, TCP sí, TCP no. Entonces, bueno, hoy todos los grupos políticos están trabajando en función de ese plenario. Entonces, todavía no hay nada resuelto. Ahora, que sale que TLC no y TCP no, bueno, de alguna manera es un mensaje muy fuerte del Frente Amplio al Poder Ejecutivo y a la bancada parlamentaria, por supuesto. Luego, que se decida está por verse. Ahora, otro problema distinto es si cuestionamos los mecanismos internos de resolución del Frente Amplio, pero es otra discusión. Esto está en la agenda, pero es otra discusión. Los mecanismos que hoy tiene el Frente Amplio son los que han utilizado, y vuelvo a reiterar, los que todos los grupos que están representados en el Parlamento y dentro del Frente Amplio en consenso resolvieron convocar.